Muy buenos días, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida, un gusto, un placer tenerla por acá. Muy buenos días, muchas gracias, Guille, el gusto es mío. Bueno, la pude ver porque hoy, gracias a Dios, están las redes sociales, están en el TikTok, Instagram, Facebook. La pude ver en la presentación de este proyecto de ley donde usted solicita la obligatoriedad en la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios, sin excepción. Me gustó eso, diputada. Coméntenos sobre eso, más que nada la audiencia que está interesada en saber cómo y de qué se trata este proyecto. Bueno, yo creo que este proyecto es una herramienta fundamental como para poder avanzar hacia la transparencia de la gestión pública, que es algo que hoy la sociedad nos demanda y nos está pidiendo a gritos. Yo creo que ante los últimos acontecimientos, creo que se han expresado y nos solicitan a cada uno de los representantes que tengamos ese gesto ante la sociedad, sobre todo con lo que tiene que ver con el manejo de los fondos del Estado. Yo creo que también uno de los reclamos siempre es ver a la política como un negocio. Entonces tenemos que nosotros tener la responsabilidad de desterrar ese concepto, y qué mejor que haciéndolo presentando las declaraciones juradas de bienes cuando uno accede a la función pública, siempre que es electo en un cargo o va a acceder no solamente de manera electiva, sino también que lo pueda hacer por concurso o también acceder a una función pública, ya sea en una jerarquía dentro de la policía o dentro de la docencia, y poder presentar las declaraciones juradas patrimoniales que se van a ir revisando año tras año como para poder ir viendo el crecimiento patrimonial, si puede ser justificado o no puede ser justificado. Sí. Esto es lo que... Sí. Esto es lo que habíamos... esto es lo que se había propuesto en la Cámara de Diputados, la creación de una comisión anticorrupción dentro de la Cámara de Diputados también, para poder realizar el análisis de las declaraciones juradas, solamente comparando datos económicos, datos financieros que se correspondan con lo que se declara en las declaraciones juradas, para evitar incompatibilidades, conflictos de intereses y sobre todo eventuales enriquecimientos ilícitos, que es lo más cuestionado por la sociedad y que muchas veces no se tiene acceso a eso, ¿no? Lo ideal es que estas declaraciones juradas sean públicas y sean publicadas en la página del gobierno de la provincia de Formosa. Esa es la propuesta, que las declaraciones juradas sean de acceso para toda la ciudadanía y que se rinda cuenta a la ciudadanía sobre la composición patrimonial al inicio y al final de la función, del ejercicio de la función pública. Bien, así debería ser, ¿no? De donde uno podría ingresar, como recién usted lo decía, en la página del gobierno y encontrar, bien, los bienes declarados, bueno, de la diputada, por ejemplo, Saizer, antes de ingresar, y al egresar de la función, porque es lo que usted decía, es lo que la sociedad está pidiendo a gritos. Por ahí de repente a nosotros nos escriben y nos comentan y nos dicen, acá el intendente cuando empezó tenía una bicicleta apenas, que no tenía ni freno, y hoy tiene tal cosa, y hoy tiene tal cosa, y bueno, y esas cosas que molestan y mucho a la sociedad, ¿no? Porque se maneja dinero que no es del bolsillo de los intendentes, sino que es un dinero del Estado, un dinero de la gente, digamos. Por supuesto, y dentro de la presentación de estas declaraciones juradas justamente también figuran los funcionarios municipales. Por ahí en el interior provincial creo que se vive con más énfasis estos cuestionamientos, porque no nos conocemos todos, digamos, entonces, así como vos decís, se comienza con una bicicleta y después se termina con innumerables propiedades. Claro. Entonces, esto ya está vigente dentro de la provincia de Formosa. Lo que no está vigente en la ley es que las declaraciones juradas sean de carácter público. Pero sí existe la ley 358 y la 187, que fue sancionada en el año 1961, donde ya se solicita la presentación de estas declaraciones juradas y también la creación de esta comisión que pueda llevar adelante el control para poder prevenir
que ocurran estos hechos. Entonces, creo que la mayoría de los legisladores no ha presentado las declaraciones juradas. O sea, la ley existe, pero no se cumple, ¿es así, diputada? Exactamente. Entonces, creo que no somos muchos los diputados que hemos presentado las declaraciones juradas, pero sí se hace esto ante la Escribanía Mayor de Gobierno en un sobre lacrado, y que la ciudadanía no tiene acceso, por supuesto, a esto. Bien, hay muchas cosas para limpiar, ¿no? Y poner en orden, como dice Patricia Bullrich, hay que poner en orden. Usted, diputada, también estuvo en la reunión, mantuvo la reunión con Patricia, o bueno, si no mantuvo, sin lugar a dudas, tienen un modelo cómo seguir y cómo trabajar y cómo van a encarar de acá a las elecciones, y en un caso de ser gobierno, de ser electa Patricia Bullrich a nivel nacional. ¿Tiene algo para contarnos de eso? Sí, por supuesto, hemos participado del encuentro, donde nuevamente hemos podido escuchar a nuestra candidata a presidente. Obviamente venimos con todas las energías como para trabajar en la campaña, y sobre todo para hablar de las propuestas que tiene nuestra candidata, porque por ahí el cuestionamiento de la gente era estar muy enfocados en las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, y querían estaban ansiosos por conocer las propuestas que tiene nuestra candidata a presidente. Nosotros creemos que tiene un equipo conformado, un equipo sólido. La aparición de Melconian en este escenario creo que fue muy positivo. Creo que ha dado respuestas a muchas de las cosas que por ahí se trataban de explicar, pero que no cerraban a la sociedad respecto a la cuestión económica. Creo que es uno de los temas que hoy en día está más candente. Creo que la inflación ha llevado a la ciudadanía a un punto de preocupación, y en muchos casos a una desesperación absoluta. Entonces se están buscando fórmulas mágicas como para poder salir de este lío, y sí se necesitaba la palabra de una persona que dé fundamentos del por qué se eligió un plan económico como lo es el bimonetario, no solamente la dolarización, sino hablar de la bimonetización, como es el uso del peso y del dólar. No podemos perder nuestra moneda, sino que teníamos que darle valor a nuestra moneda, y solamente eso se va a lograr dejando de emitir como se viene haciendo. Las medidas que tomó Massa en este tiempo creo que van a acrecentar mucho más el nivel de inflación que tenemos en nuestro país. Creo que es muy electoralista lo que está haciendo, entonces nos va llevando a un abismo cada vez más grande, y la gente en su desesperación, por supuesto, que escucha muchas de las propuestas y por ahí dice, no, vamos a estar peor de lo que hoy en día estamos. Entonces, creo que lo importante es presentar la solidez del proyecto a la sociedad, y el equipo sobre todo, que es el que va a acompañar a Patricia Bullrich para llevar adelante un plan de gobierno. No lo va a hacer una sola persona, sino que se necesita de un equipo preparado, un equipo con experiencia para poder salir del pozo en el que nos encontramos. Sí, y en esta campaña, ya que queda poco tiempo hasta el 22 de octubre, usted desde su lugar, en su pueblo, ¿cuál es la reacción de la gente cuando charla, cuando visita, cuando le comenta las propuestas, como lo que podría llegar a ser la gestión de Patricia en un caso de convertirse en la presidenta de los argentinos? Bueno, yo creo que en un momento lo que se vivió es un fenómeno obviamente de disconformidad, de enojo con toda la clase política, porque la política no le ha solucionado la vida de las personas. Entonces eso se vivió con mucho énfasis, sobre todo después del resultado de las elecciones. La gente optaba por un cambio muy brusco, si se quiere. Entonces uno escuchaba todo el tiempo eso en la calle, tratabas de explicar desde tu lugar
¿por qué nosotros proponemos otra cosa? Entonces decían, bueno, pero quiero ver las propuestas, quiero escuchar las propuestas. Yo creo que la aparición en el escenario hoy con Patricia, con las propuestas concretas, va cambiando también el discurso que uno tiene en la calle y el convencimiento que va teniendo la gente de muchas cosas, porque podés no solamente explicar, no solamente el por qué no, sino por qué sí a Patricia Bullrich, digamos, por qué no es viable otra propuesta y por qué sí Patricia Bullrich, pero con los fundamentos que la gente espera escuchar. Sabemos que esta campaña va a ser otra vez el ir casa por casa, hablar con la gente, explicar a la gente por qué nosotros proponemos esto y lo viable que pueden llegar a ser nuestras propuestas frente a las otras. Entonces, creo que la campaña se va a tratar especialmente de eso, de ir y hablar con el vecino casa por casa para poder llevarle nuestras propuestas. Yo creo que los medios de comunicación hoy son imprescindibles, se ha llegado a redes sociales que no eran de uso cotidiano, como lo era el TikTok, por ejemplo, que tiene mucha llegada a los jóvenes, mucho impacto en los jóvenes. Entonces se consume muchísimo eso y es muy difícil poder llegar a ese sector de la población con un escrito, porque por ahí muchas veces eso se acostumbraba, digamos, en la política que se venía haciendo tradicionalmente y no es lo que hoy en día la sociedad consume y nos ha demostrado que TikTok e Instagram han copado, digamos, sus opciones de consumo en cuanto a redes sociales. Sí, bueno, felicitar a la diputada por esta iniciativa, este proyecto que ha presentado. Bien, usted lo decía, la sociedad lo pide a grito. Es también parte de lo que propone y viene a proponer Patricia, la transparencia y investigar, que se presente, ¿no es cierto?, se declare los bienes y bueno, y aquel que tuvo un enriquecimiento ilícito, investigarlo también y bueno, ir hasta a la justicia o las consecuencias, que es algo que el ciudadano a veces te dice: mi vecino es puntero mi vecino de la noche a la mañana tiene mansiones, tiene esto, tiene negocios, está ferro de esto, y de eso la sociedad está muy cansada. Así que bueno, es muy buena la iniciativa de la transparencia, que es lo que se está pidiendo más que nada este proyecto, y que la sociedad también lo venía pidiendo, y de eso también se pudo ver reflejado, un puntito de lo que se vio también reflejado en las urnas, ¿no? Ese enojo, esa molestia que tiene el ciudadano. Exactamente, y bueno, yo creo que Patricia también nos propone muchísima transparencia, que hoy en día tenemos un Estado ineficiente, pero que tampoco podemos quitarle funciones que son indelegables. Hay funciones que no le podemos quitar al Estado, pero sí hay que mejorar y sobre todo transparentar el manejo de las distintas instituciones del Estado. Yo creo que existen las leyes. Esta, por ejemplo, cuando me puse a estudiar, porque siempre me llama mucho la atención poder trabajar sobre estas cuestiones, también como lo hice con el acceso a la información pública en su momento, pero que son leyes que por ahí están vigentes a nivel nacional, esta está a nivel provincial, pero hay desconocimiento respecto a esa cuestión y yo creo que ese es el camino para poder mejorar las funciones del Estado. Y sobre todo hoy en día con el acompañamiento de la sociedad, que muchas veces se mostró apática a la política, a las cuestiones que competen por ahí a la política, pero que hoy en día se dieron cuenta que impacta directamente en su vida cotidiana, que se están tomando decisiones que determinan su vida cotidiana, no solamente económica, sino el funcionamiento en sí de toda la sociedad. Entonces, yo creo que hay un despertar hoy, la irrupción de Milei dentro de la política también generó esto, generó que la juventud hoy en día busque involucrarse, cuestione muchísimas cosas que realmente si te sentás a hablar con ellos se puede debatir y muchas veces se llegan a consensos, digamos, porque es importante poder escucharlos, pero es importante también pensar cómo se puede llegar, ¿no?
Sí, bueno, y es importante, diputada, que usted hoy habló de los medios de comunicación, es importante que ustedes también salgan a contar, sobre todo el sector opositor, de que salgan a contar todos los proyectos que tienen, que presentan y que trabajan, porque de lo contrario dicen, no, pero la oposición tampoco hace nada, y también que el ciudadano sepa y entienda que la mayoría en la Cámara de Diputados siempre la tiene Unión por la Patria, en este caso en la provincia de Formosa, que es a través del voto que le da al ciudadano, pero después el mismo ciudadano dice, la oposición no hace nada, pero si vos elegiste un porcentaje mayor a Unión por la Patria y así de esa manera se dificulta por tratar un proyecto o que se apruebe una ley, ¿no es cierto? Y eso es importante de que ustedes también lo salgan a contar y de que hagan esta docencia y le comenten al sector que tal vez no lo entiende o que por ahí no se interesa mucho por la política o el trabajo de los políticos, porque usted también tiene una propuesta muy buena de que Formosa se adhiera a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que yo creería que es algo tan relevante, importante, tanta importancia tiene, que debería ser de manera urgente, y que cuando hay sesiones de diputados en la Cámara se trata cualquier otra cosa que y se le resta importancia a esto, que a mí me parece alarmante también, ¿no? Sí, por supuesto, Guille. Yo creo que también es un llamado de atención, por supuesto, para la oposición, para mejorar la comunicación, porque se han presentado muchísimos proyectos que no han podido ser viables, porque como bien lo explicabas, nosotros somos la minoría y siempre termina decidiendo la mayoría sobre lo que se va a aprobar o no. Los proyectos no se debaten, no se tratan como tienen que ser realmente. Entonces es imposible para nosotros poder realizar esos cambios que son sumamente importantes y que sí van a cambiar la calidad de vida de todas las personas. También se habló del aumento salarial, que es sumamente importante, la designación de jueces también. Que se hicieron sin el tratamiento en comisión como corresponde. Entonces, esas son las cosas, como vos decís, de las que la sociedad tiene que estar informada para ver que la oposición está presente y que no hay ningún tipo de complicidad con el gobierno de turno, porque siempre se ha velado por el bienestar de las personas y se han presentado proyectos que mejoren su calidad de vida, pero con la minoría en las cámaras es imposible que esto se apruebe, más aún cuando desde el lado del oficialismo no se escucha, no se debate, no hay ni siquiera ningún tipo de opinión respecto a los proyectos que se presentan, más que decir que no. Y esa es la respuesta que siempre tenemos, digamos, no hay un debate sobre lo mismo para decirte sí o no por tal cuestión. Entonces para nosotros es muy difícil poder hacerlo, pero sí creo que es importante, como vos decís, los medios de comunicación, tratar de mejorar la comunicación y sobre todo ver cómo llegamos a todos los sectores sociales que se interesen en los temas que nosotros presentamos también, porque muchas veces uno quiere comunicar y tal vez la información no termina siendo atrapante para la otra persona y no llega realmente como o no se viraliza como uno espera que se haga, y después aparecen los cuestionamientos, pero vos qué hiciste, dónde estuviste, viniste. Entonces es como decir, bueno, este es nuestro trabajo, así como vos decís, y hay que estudiar los medios y los canales para que nuestra comunicación sea más eficiente y llegue a más personas en la sociedad. Bueno, hasta en los medios es una descompetencia, una competencia desleal, vamos a decir también, porque en realidad el poder de turno tiene los medios del Estado, todos cooptados, ¿no? Destinados, y una gran totalidad de medios de comunicación de la ciudad y de la provincia que responden, que son de los intendentes, de los legisladores, de los diputados que tienen medios de comunicación y demás. Y bueno, entonces en todo nomás es un poco dispar la cosa. Así que acá lo que tiene que saber, diputada, el ciudadano, es que
en la Cámara de Diputados, los diputados, no debería importar el color político, sino debería primar el tema a tratar, el proyecto a tratar, la ley a tratar, que sea beneficiosa y para el ciudadano formoseño, quien los eligió para que los representen. Eso debería primar, pero no sucede eso generalmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más para el cierre, dejar algún mensajito. No, simplemente acotar algo a lo que vos venías diciendo respecto a los medios de comunicación, sobre todo acá en la provincia de Formosa. Son muy pocos los medios a los que nosotros tenemos llegada. Entonces, el consumo que tiene generalmente la población, hay sectores en el interior que todavía siguen consumiendo mucho la radio, entonces por ahí nosotros con su programa también llegamos un poco más a la gente, pero son muy pocos los medios que por ahí nos abren las puertas y están dispuestos a escucharnos. Bien, muchísimas gracias, diputada, y estaremos en contacto seguramente el lunes en la mañana. Lo vamos adelantando con Gabriel Hernández para llegar un poco más al interior de la provincia, y la audiencia se va renovando y hay distintas audiencias, así que estaremos el lunes nuevamente con este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Charlábamos con la diputada provincial Carla Saizer. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.